Muy buenas. En esta clase vamos a mirar a ciertos aspectos que tienen que ver con los desechos sólidos, eh, con el fin de complementar un poco lo que vimos en las clases anteriores. Primero que todo, una definición que creo que debe quedar claro también este aspecto. Uno, los desechos sólidos son aquellos materiales, es un material que es sólido, que puede ser líquido, puede ser semilíquido o puede contener un gas, el cual después de haber sido utilizado por nuestras actividades es prácticamente eliminado. También cuando ya ha sido utilizado y ha servido su propósito, también se elimina, o pueden ser subproductos de la minería o de la manufactura. De esta definición, en algunos países se excluye todo lo que viene siendo las aguas residuales de tipo doméstico, los subproductos utilizados o que se generan en la energía nuclear o cualquier producto de la minería que se dé en el sitio. El desecho sólido es todo, pues, que ha sido utilizado, reutilizado, reciclado y almacenado. Es decir, cualquier tipo de uso que se le haya dado, pues se llega a lo que es un residuo sólido. Esta es una composición típica de los residuos en los Estados Unidos, de dónde provienen especialmente. Y como se ve, en la mayoría de los residuos provienen del uso residencial y comercial. El 62.6-63% de los residuos provienen de los centros urbanos y del uso que se le dé en la parte residencial y comercial. Vemos también que en especial en los Estados Unidos los residuos de la construcción abarcan hasta un 14% y los residuos que provienen de los servicios municipales, es decir, de todo lo que proviene de las plantas de tratamiento de agua residual, agua doméstica, alcanzan hasta un 9%. Siempre hemos tenido especial atención a aquellos que son los residuos de tipo residencial y comercial. Como lo pueden ver en la gráfica, pues es los que mayor porcentaje tienen. Y en especial porque su recolección implica unos altos costos debido a lo que vamos a ver adelante en consideración a lo que es el manejo de estos residuos. Este cuadro sí me gustaría que lo vieran en detalle y prácticamente es una de las cosas que cualquier persona que conozca sobre manejo de residuos sólidos debe saber. En la parte superior vemos entonces está la generación del residuo, cuánta basura estamos generando en las ciudades o puede ser también en algún sitio particular. Entonces esa es una de las primeras partes que debemos conocer. Segundo, sería el almacenaje. ¿Cómo almacenamos nosotros esos residuos? ¿De qué forma y cuál es la forma más técnica de que se haga ese almacenamiento? Seguido vendría la recolección, es decir, cómo recogemos el residuo, la manera como técnica y económica podemos hacer la recolección. Y seguido a eso pues tendríamos el transporte, cómo llevamos ese residuo ya sea hacia el sitio de disposición final o hacia un centro de proceso de esos residuos. De todas maneras, a pesar, como lo pueden ver ustedes ahí, todo apunta en que en algún momento tenemos que desechar algo y hay que llevarlo entonces a su sitio de disposición final. El manejo, lo que es la disciplina del manejo de los residuos sólidos, pues es una rama de la ingeniería que está dedicada al control de la generación de los residuos, a lo que es el almacenaje, la recolección, la transferencia y transporte, todo lo que es el tema el proceso y la disposición de los residuos de una manera tal que tenga base en los buenos principios de la salud pública, la economía, la ingeniería y otras consideraciones de tipo ambiental. Entonces es una disciplina de la ingeniería
a la cual obedece pues prácticamente a esos tipos de principios. Otro aspecto que también les preguntaré en el examen, pues tiene que ver como cuál es la jerarquía o prácticamente cuáles son los pasos que nosotros debemos dar para tener un buen manejo de los residuos sólidos a nivel municipal. Uno de los primeros pasos que se debe contemplar antes de cualquier solución es mirar cómo hacemos la reducción de la fuente o de la generación de esos residuos. O sea, qué políticas, qué acciones son las que debemos hacer para que la gente bote menos residuos, bote menos basura. El segundo paso viene siendo el reciclaje. Es decir, hay que hacer promoción sobre el reciclaje de los residuos. Ese sería el segundo objetivo de lo que es un buen manejo de los residuos sólidos. El tercero sería la reutilización. ¿Cómo podemos hacer nosotros para reutilizar los materiales que alguna persona ya lo dejó de utilizar, pero que puedan ser utilizados en otros tipos de actividad o quizás en la misma actividad? El cuarto paso sería ver cómo podemos hacer la transformación de ese residuo en algo que sea útil para la sociedad o por lo menos que no cause ningún daño en el medio ambiente. Y por último, y lo último que realmente uno quisiera hacer en el tema de manejo de residuos sólidos, viene siendo lo que es el relleno sanitario. Es decir, todo lo que vayamos a eliminar, pues la última solución que debemos pensar nosotros en materia del manejo de residuos sólidos viene siendo lo que es el relleno sanitario o los vertederos, es decir, la disposición final en la tierra. Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta de los residuos sólidos. Los residuos sólidos, como es un material, pues nos interesa saber cuál es la tasa de producción de ese material, es decir, cuál es la cantidad de material por unidad de tiempo que se produce, su contextura física, es decir, su composición, no solamente su composición, sino también el tamaño de los residuos, cuál es el contenido de humedad, y eso lo vamos a ver porque es importante conocer el contenido de humedad, afecta a una cantidad de procesos, y la densidad porque es especialmente para nosotros importante saber cuál es el peso del residuo, y vamos a ver que es diferente a medida que se va transformando el peso del residuo por el volumen, y eso nos ayuda también porque la mayoría de las cosas que debemos dimensionar dependen es del peso, de la densidad del peso sobre unidad de volumen. Las características químicas pues también son importantes. Una de ellas, porque son varias, es el contenido calorífico del residuo sólido, y es importante porque una de las formas de transformar el residuo es su utilización como fuente de energía. Y por último, de sus características viene siendo las características de tipo biológico, es decir, conocer qué tan biodegradable es ese residuo, porque una de sus transformaciones se podría hacer a través de la biodegradación. Esta es una gráfica que recoge cómo ha sido la tendencia de la generación de residuos, es decir, la cantidad de residuos que se botan diariamente o al año, en el caso de la gráfica, y cómo esto va creciendo en el tiempo, porque a medida que la sociedad va avanzando y la sociedad de consumo va avanzando, pues nosotros vamos generando una mayor cantidad de residuos por persona. Aquí hay una cuestión que también preguntaré, es lo que se conoce como la PPC, es la producción per cápita, que quiere decir cuál es la cantidad de residuos que cada persona genera al día, que es lo que vemos en el lado derecho de la gráfica. Es la cantidad de libras, en este caso libras por persona al día. Nosotros en Colombia pues utilizamos el sistema internacional que sería cuántos kilogramos por persona al día, cuántos kilogramos de residuos se generan por cada persona al día, y ese es un dato que es bastante útil cuando nosotros queremos saber la cantidad de residuos que se generan en una ciudad, porque esos residuos hay que disponerlos de cierta manera. Aquí hay una comparación de cuáles son esas tasas de generación de residuos, o lo que conocemos nosotros como la PPC, la producción per cápita.
miramos en las diferentes ciudades, por ejemplo, acá los datos están en libras por persona a día. En la ciudad de Chicago, pues es de 5 libras por persona a día, en Nueva York 3,97. Es decir, que en esa tabla podemos mirar la diferencia que hay en las diferentes ciudades en el mundo. Y eso apunta a que entre más avanzado sea una sociedad, pues va a tender a generar una mayor cantidad de residuos, porque la sociedad de consumo también obliga a tratar de disponer la mayoría de las cosas, pues se nos brindan de cierta manera que puedan ser botadas de la forma más fácil hacia lo que es el sistema de residuos sólidos. ¿Qué factores afectan esa generación o esa producción per cápita? Uno, pues, y nosotros lo estamos viendo realmente en nuestro estilo de vida, es que hay ahora una gran cantidad de productos y propagandas que nos llegan a cada uno de nuestras casas. Llega una gran cantidad de propagandas por correo, o periódicos, algunos de estas revistas de los centros comerciales o de los almacenes donde hacen propaganda de sus productos. Entonces esa es una gran cantidad de correo que nos llega a las casas, que al final van a terminar siendo un residuo sólido. Todo lo que son empaques, en la mayoría de los empaques pues también terminan dentro de los residuos. Todo lo que tenga que ver con la mayoría de los productos que no son reutilizables, que prácticamente en este momento se están utilizando productos que son de un solo uso y que prácticamente al ya servir su vida útil pues son descargados. Otro factor que afecta a esto es la localización de la ciudad o la persona donde esté. Si nos atenemos a eso, pues hay muchas necesidades de acuerdo a la temperatura, y obviamente habrá mayor generación de residuos en aquellas donde sea necesario mantener cierto nivel de temperatura en las casas. Entonces, no solamente eso, sino que también recibimos influencia de las poblaciones que estén a nuestro alrededor, y por eso también pueden influenciar sobre esa tasa de generación de residuos. También influencia la frecuencia de recolección, y esto es importante porque a las personas, si se les incrementa el servicio de recolección, pues tenderá a botar mayor cantidad de residuos, porque cada vez le recogen su basura. Entonces, si todos los días pasara el camión de basura, pues la gente tendería a producir más porque saben que le van a recoger la basura al día siguiente. Pero cuando esta recolección se distancia un poco, pues la gente siempre piensa dos veces antes de botar algo. Lo otro es las leyes o la legislación. Pues si hay una legislación fuerte en la cual se castigue la alta producción, pues también se va a reducir esa producción per cápita. La actitud del público también ayuda, es decir, todo lo que es la educación ciudadana, pues también podría ayudar a rebajar esa tasa de generación. Otro aspecto que sí es importante es el ingreso per cápita, es decir, la mayoría de las personas que tienen mayores ingresos pues tenderán a utilizar las cosas por una sola vez, y ya se genera de esa forma un residuo. Una persona puede leer un libro y posiblemente, si ya no lo quiere volver a leer, entonces lo va a disponer como un residuo, y eso pues termina amontonándose dentro de la basura. También aquellas comunidades que tienen una gran cantidad de vegetación, pues entre más patios y más zonas verdes tengan, pues van a producir el residuo vegetal. Y lo mismo, el otro factor que afecta es el tamaño de la residencia. Entre mayor sea la residencia, pues habrá más posibilidad de que se genere residuos, porque la gente tendrá donde acomodarlos mientras pasa el camión. Entonces, todos esos son listados de factores que hay que tener en cuenta cuando uno quiere atacar que la generación se reduzca.